paso número 1, personalizar las plantillas. Fíjense que aquí, en este aspecto en particular, es en donde yo te recomiendo que te tomes el tiempo necesario en la personalización de las plantillas. Tal vez en un inicio digas, es mucho esfuerzo, es mucho trabajo, hay que estudiarle para saber hacia dónde quiero el diseño de mis plantillas. Sin embargo, yo considero que es una inversión muy buena en cuanto a tiempo, porque ese tiempo que vas a invertir al personalizar las plantillas, no lo vas a tener que hacer para cada uno de tus clientes, no lo vas a tener que hacer para cada uno de tus proveedores, no lo vas a tener que hacer para registrar tus cuentas referentes a las ventas. Simplemente con el hecho de que lo hagas una vez y lo canalices, ya es un formato. Bueno, en el pasado le decíamos machotes, ¿no? Ahora, de forma elegante se les dice layouts. Es lo que nosotros vamos a utilizar de forma frecuente. Entonces es algo que vale la pena invertirle el tiempo necesario y fijarnos muy bien en lo que vamos a hacer, porque eso nos va a servir para ahorrar tiempo más adelante. De hecho, hay personas también que apenas están utilizando el sistema y ya quieren irse directo a cuestiones un poquito más avanzadas, como es el tema de las pólizas dinámicas. Sin embargo, también se requiere tener bases, se requiere tener un catálogo de cuentas bien diseñado, se tiene que tener muy bien planteada la estrategia con la cual vas a contabilizar los registros y los movimientos de cada contribuyente, porque recuerden que cada contribuyente tiene su propia naturaleza, tiene su propia dinámica en cuanto a la generación de la contabilidad. Incluso ya ni hablemos de las obligaciones de presentar determinada información. Entonces, al hacer esto de personalizar las plantillas, debemos de invertir el tiempo necesario, mucha paciencia, enfocados, concentrados en el objetivo que queremos lograr, porque ya al tenerla diseñada, ya vamos a tener de gane esta situación, porque ya de ahí solamente va a quedar estar utilizándola, hasta que nos cansemos de estarla utilizando, o bueno, de pronto también haya necesidad de hacer una modificación. Porque, a ver, para ti que estás conectado en este momento y para ti que después vas a ver la grabación, corrígeme si es verdad o no. La contabilidad no es estática, la contabilidad es dinámica. ¿Tú qué consideras? ¿La contabilidad es estática o es dinámica? Ahí en el chat de texto escribe, o en el área de comentarios cuando veas la grabación, escribe si la contabilidad es estática o es dinámica. A ver, quiero ver esa retroalimentación mientras te explico aquí algunos aspectos que voy a ampliar un poquito más la pantalla para que la veas de forma más cercana. De hecho, nosotros para poder entrar a las plantillas y elegir alguna para poderla personalizar, tenemos que ir a nuestro sistema, a la pestaña de reportes. Bueno, yo siempre le he llamado las opciones de menú principal y en este caso nosotros vamos a elegir alguna de las plantillas predeterminadas. Esto no quiere decir que solamente vas a utilizar estas pólizas dinámicas. A partir de aquí, tú también puedes crear las tuyas. Si de pronto, como bien están respondiendo todos, la contabilidad es dinámica, entonces, en ese caso, nosotros también necesitamos generar plantillas de acuerdo a nuestras propias necesidades e irlas modificando conforme nosotros también necesitemos esto. Te recuerdo algo, yo no soy contador, ¿eh? Acuérdate que te dije que académicamente soy maestro en administración de negocios y licenciado en informática administrativa. Aunque mi esposa dice que yo soy contador por mayoría de votos, porque por la forma en la que hablo, muchas veces piensan que soy contador. Así que bueno, yo siempre he admirado la profesión de los contadores, así que respeto esa parte y recuerden que aquí yo les enseño la parte del sistema, no la parte de criterios, porque ahí en eso ustedes los contadores son los expertos. Yo les enseño cómo lo pueden hacer en el sistema para que ustedes apliquen ese conocimiento y esa experiencia al momento de utilizar el sistema, ¿ok? Bueno, ahora tenemos acá esta parte. En cuanto a la plantilla, tú puedes elegir la que tú gustes. Si observas en la parte inferior de la pantalla, dice, en cuanto al administrador de las hojas de cálculo, dice que son financieras, fiscales, póliza dinámica, otras y todas. Yo te sugiero que para que tengas una mejor visualización de las pólizas dinámicas, des clic en la pantalla de póliza, en la pestaña de póliza dinámica, para que se filtren estas hojas de cálculo y solamente veas las que corresponden a la póliza dinámica. Entonces, vamos a pensar que en el primer ejemplo que dice cobro a clientes, que esa sea la plantilla que quiero personalizar.
Entonces lo que tienes que hacer es dar doble clic en esa plantilla y eso nos va a abrir para que la podamos editar. Nos va a abrir en forma de cálculo esa plantilla. Como puedes observar ahí, dice el tipo de póliza, que es de ingreso, el concepto de la póliza y que es de cobro a clientes. Entonces, ahí también puedes observar algunas cuestiones un poco raras que están entre mayor que y menor que, donde dice, por ejemplo, flujo de efectivo, y ahí vemos igual entre esos símbolos el concepto de la póliza, el total, el IVA trasladado. Obviamente ahí está como abreviado, IEPS trasladado, y ahí estás viendo los movimientos, ¿no? Como puedes ver, cada columna maneja algún tipo de información. Por ejemplo, en la primera columna va el número de cuenta. Cuando el número de cuenta es dinámico, entonces en ese caso se utilizan las etiquetas. Así es como se llaman a este concepto de las palabras que ves entre los símbolos de mayor que y menor que. Cuando sabemos ya específicamente a qué cuenta de nuestro catálogo va a cargarse o abonarse este movimiento, entonces ahí es en donde ponemos el número de cuenta. En este ejemplo que estamos observando, a la cuenta 2181-001 se va a hacer un cargo del IVA trasladado. Entonces, ahí podemos ver que también podríamos manejar departamentos, conceptos de movimientos, el cargo, el abono. Si manejas centros de costos, también lo puedes manejar, o proyectos. Y todo esto siempre va a terminar con una palabra que dice fin-partidas. Esto es para que el sistema logre identificar que hasta ahí concluye esta póliza y hasta ahí debe de manejar la información que va a obtener del XML. Entonces, ya que tenemos esta situación, podemos observar ahora que en la plantilla de póliza dinámica del CFDI, aquí puedes ver en la segunda hoja de este libro de Excel, observa que en la primera hoja, a ver, me voy a regresar. En la primera hoja estaba con el mismo nombre, ahí cerca de donde te aparezco yo, dice cobro a clientes, así es como se llama esta hoja de este libro. Recuerden que el libro es la totalidad del Excel y las hojas son las que vemos aquí en la parte inferior izquierda. Bueno, vamos a decir lo que está ahí entre más o menos al lado izquierdo. Entonces, aquí es en donde vamos a modificar los movimientos, las cuentas o los conceptos en caso de que tú lo requieras. Y aquí están las etiquetas que tú puedes leer para poderlas incorporar en caso de ser necesario en el diseño de la plantilla, que es este. Entonces, es como una especie, en informática le llamamos directorio de datos, es una especie de directorio de datos en la cual te hace referencia la etiqueta para la plantilla, su descripción y el atributo en el CFDI, de dónde lo va a tomar. De hecho, ya en un plan más avanzado, incluso se pueden crear etiquetas personalizadas para que uno mismo haga el diseño de estas plantillas y bueno, tú mismo generes tus propias etiquetas. Por ejemplo, uno que se me viene a la mente muy rápido es el agregar el UID, que en algunos conceptos les gusta agregar los UID. No es, bueno, en teoría no es obligatorio, hasta donde yo sé, ahí corríjame los contadores, que en el concepto está agregado, porque de hecho la misma plantilla después lo va a agregar en donde corresponde, porque sí se tiene que hacer referencia a la UID. Entonces ahí es entonces en donde nosotros podemos personalizar estas situaciones, o si queremos sacar de pronto un impuesto que esta hoja de cálculo no lo tenga, podemos generar esa etiqueta como tal, pero te digo, ese ya es un tema más avanzado. Si tú estás comenzando con el manejo de las pólizas dinámicas, puedes apoyarte muy bien en este directorio, porque ahí te va a decir qué puedes utilizar para conceptos, qué puedes utilizar para montos y así sucesivamente vas a encontrar esta situación, ¿ok? Pues entonces ya vimos este primer punto que tenía que ver con la personalización de la plantilla. Como pudiste observar, es importante que nos demos el tiempo necesario, que es en lo que yo hacía mucho énfasis en este tema. Y bueno, igual algo que es conveniente que hagas cada vez que vas a probar algo, es que siempre hagas un respaldo de tu sistema. Por si de pronto moviste algo que después no encuentras cómo dejarlo como estaba antes, mejor restauras tu respaldo y con eso ya no vas a tener ningún inconveniente. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿tomaron nota ahí del paso uno? A ver, por ahí póngame sí, para saber si sí tomaron nota, vieron algunos aspectos. Y recuerden que en el área de comentarios pueden escribir sus preguntas y comentarios. A ver, aquí les voy a poner. Y al final de la sesión,
vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Escribe tus preguntas y comentarios. Por si acabas de llegar y no sabías dónde, aquí los puedes escribir, ¿sale? Entonces vamos avanzando en el tema. Ok, ya veo los primeros sí. Gracias, José de Jesús. Gracias, Edgar. Excelente. Por ahí veo ya algunos comentarios que están dando opiniones. No sé si sean preguntas. Nos vamos a regresar ya en la sesión de preguntas y respuestas a leer comentarios específicos.